Olvida lo que crees saber sobre la guerra. Lo que viene a continuación es la disección de un sistema que no buscaba la victoria militar, sino la erradicación biológica total de la resistencia enemiga. El rastro de la guerra de aniquilación no siempre se mide en el calibre de los proyectiles o en el tonelaje de las bombas de fragmentación, sino a menudo en la escala microscópica de una gota de fluido infectado. Hoy vamos a hablar de la guerra biológica en el frente oriental y de cómo un puñado de científicos transformó la estepa de Manchuria en un cementerio invisible. La mayoría de ustedes cree que para aniquilar a una nación en 1940 se necesitaban divisiones de tanques Panzer o alfombras de bombas incendiarias cayendo sobre ciudades de madera. Creen que el horror biológico japonés se resume únicamente en la unidad 731 y en sus atroces experimentos con humanos en Pingfang. Pero tras analizar los registros desclasificados de la inteligencia militar y los diarios de los técnicos de Menchiatun, descubrí que centrarse solo en la 731 es lo que te está impidiendo ver el verdadero peligro. La verdadera clave de la aniquilación total no estaba en matar personas, sino en matar la posibilidad de que esas personas sigan existiendo como sociedad. Mientras Hiro Ishii buscaba el arma perfecta para el campo de batalla, la unidad 100 estaba perfeccionando algo mucho más siniestro, la ingeniería del hambre y el colapso ecológico mediante el uso de un patógeno que la naturaleza diseñó para los caballos, pero que el hombre modificó para los humanos. ¿Cómo es posible que un bacilo que licúa los pulmones de un animal fuera la pieza central de un plan para dominar el mundo? Para entender cómo estuvimos a punto de enfrentar una pandemia de muermo diseñada en laboratorio, primero deben conocer el concepto de la epizootia de combate, la base técnica de la unidad 100 que les explicaré a continuación. Pero quédense hasta el final, porque la razón por la que hoy no conocen los nombres de estos verdugos tiene que ver con un pacto de silencio firmado en dólares y sangre que todavía afecta la seguridad biológica de tu país. Para comprender la magnitud de lo que ocurría en las instalaciones de la Unidad 100, debemos sumergirnos primero en el contexto sociocultural y la psicología imperial del Japón de los años 30. No era simplemente una nación en expansión, era un sistema operando bajo una paranoia mística y técnica de supervivencia absoluta. El alto mando japonés, consciente de que sus recursos naturales eran finitos comparados con el gigante soviético o el potencial industrial ilimitado de los Estados Unidos, desarrolló una doctrina de guerra asimétrica basada en la ciencia prohibida. Aquí introducimos el primer concepto clave de este expediente, la logística de la negación. La estrategia no consistía solo en avanzar sobre el mapa, sino en negar al enemigo los elementos más básicos que sostienen la vida, la nutrición, el transporte animal y la integridad del ecosistema. En agosto de 1936, bajo las órdenes directas del ejército de Kwantung, se establece formalmente lo que el mundo conocería bajo la fachada administrativa de Departamento de Prevención de Epizootias en la localidad de Menchiatun, a las afueras de Changchun. A diferencia de sus contrapartes dedicadas a la infantería, la Unidad 100 fue diseñada como una fábrica de pestes rurales. Su arquitectura misma era una declaración de intenciones, establos de concreto reforzado con capacidad para miles de animales, laboratorios de incubación masiva y hornos crematorios que funcionaban día y noche para borrar el rastro de la experimentación. Detrás de los establos que parecían modelos de eficiencia agrícola y las batas blancas de veterinarios de élite como Yujiro Wakamatsu, se escondía una infraestructura de producción biológica de nivel industrial. La unidad no se limitaba a estudiar enfermedades existentes, su función principal era la optimización de patógenos. Utilizaban la técnica del pasaje sucesivo, un proceso donde se infectaba a un animal con una cepa bacteriana, se esperaba a que desarrollara la enfermedad. Se extraía el fluido más virulento de sus órganos necróticos y se inyectaba en un nuevo huésped sano. Al repetir este ciclo decenas de veces, los científicos lograban que la bacteria se adaptara perfectamente al organismo objetivo, multiplicando su letalidad y reduciendo su tiempo de incubación. Esto resolvía el problema de la efectividad inicial del arma, pero lo que te voy a mostrar ahora es la razón por la que este plan fallaba en la teoría operativa y cómo lo solucionaron mediante el uso de la Burkholderia mayei, el agente causante del muermo. Entramos ahora en la sección más densa y técnica de este análisis clínico. Presten mucha atención,
Porque entender la bioquímica de la Burkholderia Mayei es la única forma de comprender por qué la Unidad 100 era considerada el arma secreta definitiva del Imperio. El muermo es una anomalía biológica fascinante y aterradora a la vez. Es un bacilo gram negativo, inmóvil, que no forma esporas, pero que posee una resistencia ambiental asombrosa en climas fríos y húmedos como los de la estepa mongola. En los laboratorios de Menchiatun, los investigadores japoneses descubrieron que este patógeno tiene una afinidad específica por el sistema linfático y las mucosas. Imaginen una red de transporte interna en el cuerpo que, en lugar de limpiar desechos, se convierte en la autopista para bombas de tiempo microscópicas que se dirigen a cada órgano vital. Desde el punto de vista bioquímico, la bacteria utiliza un sistema de secreción tipo 3, una estructura similar a una jeringa molecular con la que inyecta proteínas efectoras directamente en las células del huésped. Estas proteínas manipulan el citoesqueleto de la célula, permitiendo que la bacteria se mueva de una célula a otra sin salir al espacio extracelular, lo que la hace prácticamente invisible para los anticuerpos circulantes en la sangre. La progresión clínica que documentaron en la Unidad 100 es el retrato de una muerte agónica. El muermo produce lo que técnicamente se llaman granulomas, nódulos de tejido inflamado que ulceran y supuran un pus espeso y amarillento. En los animales, esto se manifiesta como la licuación de los tabiques nasales y la formación de úlceras en cadena a lo largo de los vasos linfáticos de las extremidades. Pero aquí está el bucle de curiosidad que resolveremos en los próximos minutos. Los japoneses se dieron cuenta de que el muermo tenía un defecto estratégico. Su tasa de contagio natural no era lo suficientemente rápida como para detener un avance militar en días. La solución que implementaron en 1941, involucrando la contaminación de la cadena alimentaria, es lo que realmente transformó un problema veterinario en una amenaza existencial para la humanidad. Hagamos una pausa en la teoría para observar la microhistoria de los verdugos. En los diarios recuperados de un técnico de laboratorio anónimo, apodado El Observador, se relata una serie de experimentos realizados durante el invierno más crudo de Manchuria. El técnico describe cómo inyectaron cepas de muermo directamente en el tabique nasal de caballos mongoles atados a postes de madera. El objetivo no era estudiar la cura, sino documentar la degradación logística. El diario menciona el sonido de los establos en la noche, un silbido metálico y húmedo que el personal llamaba el estertor del muermo. Los animales eran diseccionados vivos para obtener muestras de tejido fresco, ya que la bacteria muere rápidamente tras el cese de las funciones vitales del huésped. Esta anécdota visual nos conecta con la geopolítica de las sombras. ¿Cómo se financiaba una operación de este calibre que consumía miles de cabezas de ganado al mes y requería toneladas de químicos? No se trataba solo de presupuesto militar directo. La infraestructura de la Unidad 100 era un nodo en una red financiera internacional compleja. Para fabricar las autoclaves de alta presión, las centrífugas y los sistemas de ventilación especiales, el imperio japonés dependía de importaciones tecnológicas y de créditos facilitados por los conglomerados industriales conocidos como Zaibatsu. Bancos internacionales, operando a través de filiales en Shanghái y Hong Kong, movían el capital necesario bajo el rubro de investigación para la seguridad alimentaria de Manchukuo. Mientras los diplomáticos occidentales discutían tratados de neutralidad, el dinero fluía para construir una de las mayores fábricas de toxinas de la historia. El contraste es absoluto. Mientras el mundo veía un esfuerzo por modernizar la agricultura en Asia, la realidad era una carrera armamentista biológica financiada por la ambición corporativa. Esto nos lleva de regreso al problema técnico que mencioné antes, la dificultad de dispersión. Si la bacteria no se propaga sola con rapidez, el hombre debe forzar la propagación. Aquí es donde entra la arqueología del lenguaje y la propaganda. En los documentos clasificados de la unidad, se utilizaba con frecuencia el término escuadrones de saneamiento de pastizales. Suena a una medida de salud pública, pero en realidad eran unidades de comandos biológicos entrenados para realizar el sabotaje ecológico. Analicemos la estructura logística del ataque. La Unidad 100 no esperaba que el enemigo inhalara el bacilo por accidente, diseñaron un sistema de infiltración profunda.
Comandos japoneses, disfrazados de campesinos locales o pastores mongoles, cruzaban la frontera hacia territorio soviético portando maletines de doble fondo. Dentro, no había planes militares, sino frascos de vidrio que contenían una mezcla viscosa de melaza contaminada con Burkholderia mayeri y esporas de anthrax. La melaza cumplía una función bioquímica crucial, protegía a la bacteria de la desecación provocada por el sol y servía como cebo para que los caballos y el ganado la consumieran voluntariamente. Un solo frasco vertido en un abrevadero podía inutilizar a un regimiento de caballería entero en 10 días. El efecto no era solo la muerte del animal, sino el colapso de la cadena de suministros. Sin mulas para cargar la artillería y sin bueyes para arar los campos, la resistencia civil y militar de China y la URSS se desmoronaba desde sus cimientos bioquímicos. Pero hay un dato que la mayoría de los historiadores convencionales omiten y que es vital para entender la peligrosidad de la Unidad 100, su programa de zoonosis inversa. Los científicos de Menchiatun sabían que el muermo en humanos era excepcionalmente difícil de diagnosticar en sus etapas iniciales. Se confunde con una neumonía común o una gripe severa hasta que es demasiado tarde. Utilizaron este conocimiento para planear la infección de mercados de carne en ciudades clave como Jilin y Harbin. Aquí el contraste es mortal, lo que parece un brote natural de enfermedad es, en realidad, un ataque de precisión diseñado en un laboratorio de veterinaria. Para profundizar en la deshumanización de este proceso, debemos hablar de la arqueología del lenguaje utilizada en los registros de prueba. En la Unidad 100, al igual que en la 731, las víctimas humanas eran denominadas maruta, o troncos. Sin embargo, en los documentos técnicos de Menchiatun, se utilizaba un término aún más gélido, unidades de reactividad biológica. Esto permitía a los científicos veterinarios, acostumbrados a tratar con ganado, aplicar los mismos protocolos de sacrificio a prisioneros de guerra rusos y chinos. Existe un registro de un experimento de 1942 donde se expuso a un grupo de 10 prisioneros a aerosoles de muermo en una cámara cerrada. Los médicos no buscaban saber si morirían, sabían que lo harían. Buscaban cronometrar la degradación de la capacidad pulmonar para calcular cuánto tiempo podría seguir luchando un soldado antes de asfixiarse con sus propias secreciones. Los resultados de estas pruebas fueron compilados en informes de miles de páginas con diagramas anatómicos que mostraban la progresión de la necrosis en el paladar y el tabique nasal humano, mimetizando casi a la perfección lo observado en los caballos. Es aquí donde el bucle de curiosidad se cierra. La solución al problema de la dispersión lenta era convertir al ganado en una bioarma de destrucción masiva que, a su vez, infectaría a la población civil y militar de forma silenciosa. Llegamos a la resolución del gran misterio del pacto de posguerra. ¿Por qué, si cometieron actos de una barbarie comparable a los de los médicos nazis, los líderes de la Unidad 100 nunca colgaron de una horca? La respuesta se encuentra en los archivos de Fort Detrick. Al finalizar la guerra, el general Douglas MacArthur y el cuerpo de inteligencia estadounidense, G-2, se dieron cuenta de que Japón estaba años por delante de Occidente en el desarrollo de armas biológicas, zoonóticas. Los datos de Menchiatun sobre el muermo eran oro puro para el naciente complejo militar industrial de la Guerra Fría. Los estadounidenses no tenían datos sobre cómo el muermo mataba a gran escala, y realizar esos experimentos ellos mismos hubiera sido políticamente imposible. Así que se propuso el trato definitivo, inmunidad total a cambio de los microfilms. Científicos como Yujiro Wakamatsu entregaron sus registros de años de tortura y experimentación y, a cambio, recibieron una vida nueva. Muchos de ellos terminaron trabajando en posiciones de prestigio en la industria farmacéutica japonesa o como consultores encubiertos para agencias de inteligencia occidentales. El bonus de esta historia es el efecto mariposa que persiste hoy. La Burkholderia mayeri sigue siendo clasificada por los organismos de salud internacionales como un agente biológico de categoría B, con potencial bioterrorista masivo. Gran parte de los protocolos de defensa biológica que existen actualmente en las potencias mundiales se basan en los hallazgos de aquellos hombres que en 1940 decidieron que el mundo debía quemarse bajo el signo de un bacilo.
La Unidad 100 demostró que el horror no necesita ser ruidoso ni explosivo, solo necesita ser invisible, persistente y estar respaldado por una ciencia que ha perdido por completo su humanidad. La próxima vez que escuches sobre un brote extraño en una región remota, recuerda que la ingeniería del exterminio fue perfeccionada en un establo de Manchuria y que sus secretos fueron la moneda de cambio para la paz de los verdugos.